tal tengan todos? Doy las gracias por la asistencia y también gracias a los hermanos que de una u otra manera se están conectando. Gracias a todos, pero principalmente le damos las gracias a nuestro Dios por este nuevo día. La semana pasada hablábamos sobre el encuentro que tuvo Jesús con una mujer en Samaria y está en el capítulo 4 del libro de Juan. Y hoy vamos a continuar. Así que vamos a tener por referencia el capítulo 4 del libro de Juan. Para los que no pudieron asistir o conectarse la semana pasada, voy a darles un breve resumen. Para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y ese era el título de la enseñanza de la semana pasada y es el título de hoy también. Un encuentro necesario. Un encuentro necesario. Vimos que para los judíos no era recomendable pasar por Samaria, porque había un problema, un conflicto que se dio después del reinado de Salomón, en que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte quedaron 10 tribus y en el reino del sur quedaron 2 tribus. Las tribus que estuvieron en el norte en su momento fueron conquistados por Siria y fueron cautivos por ello. Y en el transcurso o pasar del tiempo, los que estaban en la región del norte se fueron mezclando por raza con la gente que también había sido conquistado por los sirios y estaban bajo el cautiverio de ellos. Esto hizo que naciera o proliferara una nueva raza. Pero más que esa mezcla, también hubo una mezcla de cultura y también una mezcla de doctrinas, de creencias, de prácticas religiosas en que los que estaban en la región del norte comenzaron también a adorar ídolos y a la vez a adorar al Dios verdadero. Entonces había una mezcla. Fue un resultado muy complejo que entonces hizo que los que estaban allá al norte tuvieran su propio lugar, que era el monte Gerizim, donde ellos decían que adoraban a Dios, y los que estaban en el norte adoraban en el templo de Jerusalén. Ese conflicto de mezcla de razas, culturas, prácticas religiosas, hizo que los judíos, los que estaban en el reino del norte, se dividieran, llamémoslo así, más con respecto a los del sur. Y los del sur los veían como no tan puros a estos del norte, que eran los que estaban en la región de Samaria. Por eso los judíos no se mezclaban, relacionaban en la época de Jesús con los samaritanos. Y les mencionaba de que, de acuerdo a la geografía, Jerusalén, que está al norte, y Jerusalén está al sur, y Galilea, que está al norte. Samaria está al centro. Entonces, para ir del norte al sur o del sur al norte, los judíos preferían irse al otro lado del Jordán, bordearlo y llegar ya sea al norte o al sur y evitar Samaria o todas las regiones o poblados samaritanos. Sin embargo, si ustedes leen detenidamente en el capítulo 4 de Juan, dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y luego, estando ahí en un pueblo de Samaria, sentado en el brocal o junto al pozo de Jacob, llegó una mujer al mediodía, a la hora sexta. Y por la tradición o la costumbre se entiende de que
las personas que iban al pozo a traer agua lo hacían o muy temprano, antes de que saliese el sol y calentara, o ya muy tarde, para evitar principalmente el sol. Principalmente el sol. Pero al mediodía apareció una mujer buscando cómo llenar sus cántaros de agua. Y Jesús se encuentra ahí. Y ella se encuentra con Jesús y Jesús le pide de beber. Y se crea en esta mujer un conflicto bastante grande, porque primero reconoce que Jesús es judío. ¿Cómo pudieran ustedes decir al ver a una persona, esta persona es de tal o cual región? De entrada, puede ser por la forma en que viste, también por la manera en que habla. Ustedes se dan cuenta si alguien aquí en Nicaragua es del norte, propiamente de Estelí o de Matagalpa, ¿verdad?, por el acento, y no tanto por su forma de vestir. Pero también, si vemos a alguien con un atuendo diferente al que nosotros normalmente utilizamos, decimos, esta persona no es nicaragüense, es extranjera. Entonces, esta mujer reconoce algo en él y ve que es un judío. Y se lo dice, porque Jesús, después que le dice, mujer, dame de beber, ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me lo pides a mí? Por el conflicto que ya hablamos, ¿verdad? Cultural, religioso, geográfico y todo el desmadre que habían hecho los del Reino del Norte en el momento o en el tiempo que estuvieron cautivos. Y entonces ella le dice, ¿qué me pides a mí? Y entonces aquí entra Jesús y le da o la lleva a ella a algo tan grande, tan maravilloso, que es sobre la adoración. Uno se podría preguntar, ¿por qué Jesús buscó a una mujer y samaritana, sumado a eso, de muy mala reputación, para hablar de la adoración? ¿Por qué no se buscó, no sé, tal vez a los maestros de la ley o a los fariseos, y en la sinagoga les habla de eso, o en el templo, o apartadito con los discípulos, haciendo una especie de retiro espiritual arriba del monte y decirles, miren, la adoración? No, buscó a alguien que tenía una vida inmoral dentro de un pueblo inmoral. Así que suena bastante como conflictivo pensar, ¿por qué Jesús buscó a esta persona? Eso me lleva a una pequeña reflexión, y es, ¿por qué yo estoy hoy aquí? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué hizo que Dios volteara su mirada y extendiera su mano sobre mí? ¿Qué hizo que Dios se moviera a misericordia para conmigo? Me quito del escenario y los pongo a ustedes. Piensen, mediten, ¿por qué hoy estás aquí sentado o estás ahí conectado? ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros para merecer que todo un Dios grande, fuerte, infinito, poderoso, se fijara en alguien tan pequeño como yo? Alguien que no merecía o no valía, como dicen a los ojos de los hombres, la pena dar o hacer algo por esta persona. Nosotros aquí en Nicaragua tenemos una expresión que dice, este no vale ni un chelín doblado. Tiene mayor valor un real con hoyo. O sea, nosotros, ante la grandeza de Dios, si nos comenzamos a preguntar qué pasó en la mente y en el corazón de Dios para fijarse en uno, obviamente no encontraríamos una respuesta si no es en Él. Pero como no lo conocemos, nos resulta difícil entender o comprender la magnitud del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Pero necesitamos conocerlo.
Y uno de los problemas que tuvo esta mujer, por ser samaritana, es que no sabía quién era Jesús. Porque Jesús mismo le dice, si supieras quién soy yo, si supieras. Porque había un problema con los samaritanos. Ellos solo reconocían los primeros 5 libros de lo que hoy conocemos la Biblia. Ellos solo conocían el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio, nada más. Nada más. Y el resto del libro ellos no lo reconocían. Eran un libro más o alguien que había escrito, o sea, los profetas, los libros, salmos, proverbios. Para ellos solo era la ley, lo que se conoce o se conocía como el Tanakh. Nada más. Y entonces ellos no tenían el conocimiento o la revelación de la venida del Cristo. Por eso no conocía a Jesús. No conocía. No sabía quién era el que estaba ahí. La mayoría de los que estamos aquí nos conocemos los unos a los otros. Pero ¿qué pasaría si de pronto se le sienta al lado de ustedes alguien a quien no conocen? No sé cuál sería la reacción. Hemos tenido aquí entre los asistentes personas que han venido, que se nota y se ve que venían en un grado alcohólico bastante elevado. Y otros han venido tal vez en una condición de vestuario bastante sucia y han estado sentados entre nosotros. Y algunos de pronto, desde aquí pues se puede ver cómo los quedan viendo. ¿Y quién es? O sea, era alguien desconocido, gente que solo pasó una vez ese momento y se volvió a ir. Hay otros que reiteradamente volvieron. Pero uno te da una impresión con el que se le sienta al lado. Y nosotros, si se nos sentara hoy Jesús a nuestro lado, ¿lo reconoceríamos? ¿Qué pasaría si en este momento la hermana abre la puerta, entra un varón y se sienta a nuestro lado? ¿Reconoceríamos en esa figura, en esa persona a Jesús? ¿Lo conocemos? Uno de los problemas que nosotros como creyentes tenemos es que primero decimos creer en Dios. Y lo hacen bien, decía Santiago. Hacen bien, porque hasta los demonios creen y tiemblan. En nuestra moneda, por muchos años, estuvo grabado una inscripción que decía, en Dios confiamos. Pero esa moneda o esos billetes lo andaba cualquier persona, creyente o no creyente. ¿Cuántos de los aquí presentes saben cuántos libros tiene la Biblia, por poner algo, digamos, básico? ¿Cómo saben cuánto está dividida o cómo está dividida cada una de las partes? El día de ayer tuvimos el privilegio de asistir y participar en un taller bíblico. Que Dios bendiga al maestro que impartió la clase y bendiga la vida de todos los que asistieron. Pero, ¿y el resto? ¿Por qué no asistió? ¿Conocen demasiado de Dios que ya no es suficiente? Porque eso le pasó a la samaritana. Ella pensaba, creía y estaba segura que sabía mucho de Dios. Pero Jesús le dijo, si supieras con quién estás hablando. ¿Conocemos nosotros realmente a Jesús? Nosotros hablamos, predicamos, escuchamos de Él, pero ¿lo conocemos? ¿Tenemos una relación con Él? ¿Cuándo fue la última vez que ahí sentado o de pie o de rodillas en tu casa, en tu cuarto o en el silencio de la noche buscaste a Dios solamente para adorarlo? No para pedirle, porque me encuentro cualquier cantidad de personas, hermanos que llegan y dicen, hermano, ore por mí, porque tiene una necesidad. Y yo pudiese orar por estas personas, pero ¿y ellos están orando? ¿Qué les hace pensar que mi oración va a ser más efectiva que la fe que ellos tienen? Porque tienen más fe en mí
que en la oración que pudieran hacerle en un Dios. Y yo no, si alguien me llega buscando por sanidad, yo no curo ni un dolor de cabeza, y ni con pastillas. Ya no es por oración, pues, sino que la obra la hace el Espíritu Santo, nada más. Yo no sano, yo no levanto muertos. Quien hace la obra es Jesucristo, a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, las personas son sanas. En el nombre de Jesús se hacen todas las cosas. Lean el primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y todo fue hecho por Él y para Él, también lo dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, esta mujer no sabe quién está ahí. Y Jesús les pone algo muy personal primero, y más adelante en el capítulo 7 de Juan, y los invito que vayamos, lo dice de manera pública. En Juan 7, del 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Y esto del agua viva, porque Jesús, si ustedes lo recuerdan, ¿qué fue lo que le dijo a la samaritana? Pueden regresar al capítulo 4 de Juan, que Él le iba a dar agua viva. Si supieras, dice, ¿quién soy yo? Me pedirías esa agua viva y yo te la daría, dice Jesús. No solamente te la daría a ti, sino que de ti o de vos brotaría vida eterna para otros, porque serías una fuente de agua viva. Por eso Jesús, aquí en el capítulo 7, habla públicamente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos de los que están aquí presentes vinieron realmente porque tienen sed de Dios, de conocer de Dios, de intimar con Dios? Jesús les dice: la sed de vuestras almas no se va a aplacar practicando un ritual, ni asistiendo todos los domingos a un templo. Esa agua del estanque de Siloé, porque fue al estanque de Siloé cuando se da la exposición de Jesús en el capítulo 7, esa agua que ustedes están trayendo simboliza lo que yo les voy a dar si creen en mí. Porque en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué? Para que otros sean también fuentes de agua, llenos de vida a ellos, para que otros vivan. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy llenos de vida? Algunos se están durmiendo. Eso me muestra que no estamos tan llenos de vida. Estamos llenos de sueño, llenos de cansancio, llenos de pereza, llenos de algo, pero no es vida. Y en el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Para que pudiésemos entender el escenario, estaban en el templo, iban los hombres al estanque de Siloé en un cántaro, agarraban agua, y esta gente después venía como en romería, en procesión, y la derramaban en el altar, esa agua. Pero ellos no habían entendido ese simbolismo. Ellos lo hacían como un ritual, algo muy mecánico, algo porque alguien lo hizo, pues sigámoslo haciendo. Pero esto del agua viva que habla Jesús no es otra cosa, no es algo más que la presencia permanente del Espíritu Santo obrando en los que creen. Así que, ¿qué creen que es el agua viva? El agua viva es el Espíritu de Dios en el creyente. El Espíritu de Dios que nos convence a todos de pecado para guiarnos a Cristo.
Es el Espíritu de Dios el que abre nuestros ojos para que veamos a Cristo como el único y suficiente Salvador que puede rescatar nuestras almas. Es el Espíritu de Dios que hace viva la palabra de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios que aplica oportunamente todas las advertencias de Dios, pero asimismo las promesas de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a orar. Y es el que también nos llama y nos mueve a orar. Es el Espíritu de Dios que nos mueve a tener comunión con Dios. Es el Espíritu de Dios quien revela el corazón de Dios a nosotros, nos muestra el Espíritu Santo, el corazón de Dios, nos da esa visión a nosotros más gloriosa de lo que Cristo es, para que podamos nosotros solo en Cristo encontrar el deleite, el mayor deleite para nuestras almas. Este es el agua que satisface plena y permanente nuestro ser. Esa agua viva es el Espíritu de Dios. Pero esta pobre samaritana aún no comprende este punto. Ella sigue sin entender lo que Jesús le dijo, así que ella, sin reflexionar antes, sin pensarlo, cuando Jesús le dice que Él le puede dar agua viva, no hace un análisis de la situación, de lo que Jesús le está diciendo, y le pide así: dame de esa agua, Señor. No pregunta si hay alguna condición, bueno, que necesito para tener esa agua. Solo dice: yo la quiero. No pregunta si hay algún costo o cómo, porque ella está clara de que él no puede sacar agua porque no tiene un recipiente. Sin embargo, le está pidiendo de esa agua. Solo pregunta y dice, no pregunta, dice: yo quiero, no pregunta. Y en el capítulo 4, en el verso 15, dice: la mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Muchas veces podemos pensar que ella solo está hablando en lo natural, del agua natural. Y sí, es cierto, está hablando del agua natural. Yo quiero de esa agua porque esa agua me va a librar de muchos inconvenientes. Y está viéndolo de manera natural. Vamos a ver cuáles eran esos inconvenientes que esta mujer pudiese haber pensado que esa agua le podía solucionar ciertos problemas. Habían unos inconvenientes morales, podía decir esta mujer, porque si yo tengo agua en mi casa, ya no tengo que venir a sacarla aquí. Ya no me tengo que exponer a los demás, porque si recuerdan, ella llegó sola y al mediodía, y la costumbre era que fueran en grupo las mujeres para sacar agua, no para chismear, sino que se juntaban las del pueblo, vamos allá a sacar agua, porque se ayudaban la una a la otra a cargar el cántaro lleno, pero no había otra razón. Y lo hacían temprano para que el sol inclemente de esa zona no les afectara. Así que ella está pensando: yo no quiero ir ahí al pozo, o venir aquí al pozo, decía, pues está allí, para que la gente me vea, principalmente las mujeres, porque ella tenía un conflicto. Y ese conflicto era un conflicto sexual, porque ya la gente no la iba a ver, que iba a llegar ahí, ni iban a saber en qué andanzas andaba. No iba a tener esos problemas culturales ni emocionales. Así que ya no necesitaba tener que ir a ese lugar, porque así se le iban a acabar sus angustias. Por eso dice: yo quiero de esa agua. Y así hay muchas personas, tristemente, que miramos al Señor. Muchos proclaman el Evangelio como un método mágico, como comida de esas instantáneas, como una solución a todas las dificultades de la vida. Y muchos predicadores expresan este error y lo hacen más o menos de la siguiente manera. Posiblemente algunos de ustedes lo habrán escuchado. A ver, ¿tenés problemas matrimoniales? Vení al pozo, tomá de esta agua y se te van a acabar todos tus problemas.
tenés un hijo rebelde o una hija rebelde, vení, metámoslo al pozo y todo va a cambiar. ¿Tenés problemas de salud? Vení al pozo. ¿Tenés problemas económicos? Acércate al Señor, Él tomará tu carga y te va a consolar y te va a hacer feliz y se acabaron todos tus problemas. Muy ciertamente el Señor hace livianas nuestras cargas. No nos quita la carga. El Señor le da sentido a nuestra vida y vamos a poder entender cómo llevar las cargas. Porque en la medida que nos acercamos a Él, su sabiduría nos va a guiar. Él nos dice, ponete mi yugo. Pero sin embargo, muchos venimos y decimos, Señor, aquí están mis cargas. Y ahí va Él todo cargado y nosotros muy fresquito. Eso no funciona así en el Señor. Nosotros tenemos que ponernos el yugo que Él lleva para que se alivianen nuestras cargas y nosotros hallemos descanso en Él. Esto significa pues que nuestra carga tendrá ahora un sentido y podremos descansar a pesar de nuestras cargas. Por eso nuestro Señor sin duda hace livianas todas nuestras cargas. Yo he tenido situaciones difíciles, pero he aprendido a descansar en el Señor primero. Y Él hace mis cargas livianas. Me pueden ver siempre sonriendo, pero eso no significa que no tenga preocupaciones. Y no es porque ande de hipócrita sonriéndoles a ustedes, sino porque he aprendido a descansar en el Señor y Él alivia todas mis cargas. Y si no aprendo a descansar en el Señor, téngalo por seguro que no estaría hoy aquí al frente con ustedes. Pero su misericordia ha sido tal y tan grande que me ha permitido que la carga que yo llevo, la descanso en Él y se hace liviana. Y cada día tengo que ir aprendiendo a morir a mi yo. Porque, como decía Juan el Bautista, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y es necesario, como decía Juan, que mengüe yo para que crezca Él. Ya quisiera ser como Moisés, que la gente al ver vieran la gloria de Dios, pero no, ven la naturaleza caída que este siervo tiene. Y ahí estamos en esa lucha, buscando cómo morir a nuestro yo para que sea Él el que viva. Pero bueno, no vine a hablar de mí. Así que Dios va a consolar todas y cada una de nuestras aflicciones en la medida en que nosotros le entreguemos nuestras cargas y descansemos en Él. Cristo no es una especie de psiquiatra todopoderoso que va a darle solución inmediata. Sí, tiene el poder, no lo estoy negando, ¿ya? Pero Dios no nos llama a nosotros para solucionarnos nuestros problemas. Estás hoy sentado aquí no porque Dios te llamó para solucionarte tus problemas ni mis problemas y nosotros nos vayamos allá tranquilos. Dios te ha convocado a ti, a mí y a cada uno de nosotros para borrarnos nuestros pecados. Esa es la principal razón por la que estás sentado ahí y yo estoy aquí de pie. Y aquellos que están conectados, esa es la razón por la que Cristo te llamó, para borrar y limpiarte de todo pecado. Dios quiere confrontarte con tu pecado a través de su palabra. Dios nos quiere confrontar con nuestro pecado. Así que si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús fue con aquella mujer samaritana? Fue para confrontarla con su pecado. Porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo, nos va a confrontar con nuestra realidad. Y ahí nosotros nos vamos a ver expuestos, desnudos. La mujer le dice al Señor, dame de esa agua. Sí, ya entendí. Me quedó claro, dame de esa agua porque con eso se solucionan todos mis problemas.
En el verso 16, Jesús le dijo, ¿querés de esta agua? ¿Estás segura que querés de esta agua? ¿Estás sure, segura? Ve, llama a tu marido y ven acá. Hagamos las cosas bien. Porque estás segura. Llama a tu marido. Hagámoslo culturalmente bien. Yo no puedo hablar contigo porque soy varón y tú eres mujer. Yo soy judío, tú eres samaritana. Culturalmente esto no se debería dar. Al menos que esté tu marido presente. Al menos que haya un varón presente que sea de tu familia. Eso era lo correctamente cultural. Así que llama a tu marido, tráelo. En el verso 17 respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Hasta ese momento la mujer había sido bastante conversadora, preguntona, era amplia en sus comentarios, y ahora se vuelve más simple, más parca, más callada. Se seca por completo cuando está confrontada con su realidad, cuando es confrontada con su propia vida. No tengo marido, dijo. Jesús le dijo, bien has dicho. O sea, no has mentido. Hasta el momento la mujer no ha mentido. No tienes marido. No me has mentido. Bien dijiste, no tengo marido. En el verso 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Si hoy Jesús nos ofrece de esa agua, ¿qué le responderíamos si nos manda a pedir algo? Porque en este caso, el costo de darle el agua era que tenía que venir y traer a su marido. ¿Sabe tu mamá o tu papá lo que haces cuando ellos no están en casa? ¿O cuando decís que ibas al colegio? ¿O sabe tu marido o tu esposa lo que haces cuando supuestamente andas trabajando? ¿Lo saben? Jesús le dice algo a ella. No has mentido. Porque tal vez alguno de los muchachos aquí le diga, voy a la casa de un amigo, y no mienten eso. Pero, ¿qué pasó en el camino o qué hizo en la casa del amigo? El Señor Jesús le tocó una fibra sensible a esta mujer. Expuso delante de sus ojos su pecado. Y esto era la raíz de todos sus problemas. Era su propio pecado. A eso Dios nos llama. ¿Por qué Dios expone nuestro pecado? No lo hace públicamente, ojo. Yo tampoco pretendo aquí, si me llegase a dar cuenta de algún pecado de ustedes, espero no tener que exponerlo públicamente. Si los míos me dan vergüenza. ¿Por qué expone Dios nuestro pecado? Porque eso es la raíz de todos nuestros problemas, nuestro pecado, nuestro propio pecado. Yo se los he comentado y lo he dicho siempre. Si nosotros comenzamos a desenrollar la causa de nuestros problemas, al final es un pecado. Espero que sea solo uno, no una multitud. Pero un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Así que, ¿por qué nos sentimos nosotros expuestos ante Dios? Porque hay un pecado. Así que el que esté libre de pecado puede lanzar la primera piedra. Jesús está haciendo esto con esta mujer, expone ese pecado, él expone el pecado a ella, el pecado de ella, para dar a entender lo que Cristo le viene a ofrecer. Si Dios no me confronta con mi pecado, yo no puedo tomar lo que Cristo me ofrece. Por eso la mujer quería librarse de los inconvenientes de la vida. Uno de ellos era ir cada día en ese horario donde nadie iba al pozo de Jacob por agua. Así, exponiendo ella su vida,
el malestar de los que vivían cerca de ella, y este era solo un problema de los muchos que esta mujer tenía por su estilo de vida. Jesús le dijo que él quería librarla, no de su problema, sino que quería librarla de su pecado, porque su pecado le impedía abrazar la verdad de todo corazón. No perdamos de vista que Cristo, la intención que Él tiene es guiar a esta mujer a ser una verdadera adoradora. Y es imposible alcanzar esta meta hasta no ser tratados con nuestro pecado. Ahí está el problema, en el pecado. Jesús le dice, tu propio pecado, tu estilo de vida es el que se interpone entre tú y Dios, entre tú y el agua que Él te ofrece. Lo que se interpone entre tu vida y el agua que Dios, el agua viva que Dios te ofrece, es tu pecado, mi pecado, nuestro pecado. Entonces Jesús le dice, si quieres saciar permanentemente tu sed en mí, lo primero que tienes que hacer es enfrentar el problema de tu pecado con toda honestidad. Si eres mentiroso, reconoce, confiésalo y acepta que eres un mentiroso. Por mencionar un pecado que para algunos es pequeño, pero los invito a que dimensionen la magnitud de la mentira, que Dios no va a permitir que un mentiroso entre al cielo. Y Él lo pone al mismo nivel que un homicida. Tal vez no has matado a nadie, pero con una mentira que has dicho es como que hubieras matado a cualquier cantidad de personas. Así es la mentira para Dios. Así que si somos mentirosos, no creo que nadie haya dicho una mentira. Y a veces caemos, nos resbalamos, como digo yo, en una cascarita de banano. Los adultos, aún los jóvenes también, tocan a la puerta y dicen, decí que no estoy. No solo están mintiendo, sino que induce a otras personas a mentir. Decí que no estoy. Y causa cierta gracia, porque ya hemos tropezado y resbalado en esa cascarita de banano. La mujer, la samaritana, se da cuenta que este hombre, a quien ella no conoce, sabe mucho más de su vida de lo que a ella le gustaría que supiera. Y en vez de tener una reacción parecida como la de Pedro, que hablábamos la semana pasada, que ante el milagro que Jesús realiza, en la de la famosa pesca milagrosa, se tira, se postra ahí en la lancha, en la barca, a los pies de Jesús y le dice que se aparte porque él es un pecador. O como hizo Isaías cuando vio la gloria de Dios y ve que los serafines se tapan los ojos y dice, si los seres celestiales que están alrededor se tapan y yo, que soy un mortal de labios impuros, en un pueblo de labios impuros, ha visto a Dios, me llevó la corriente. Estoy frito, muerto. Pero en vez de hacer esa reacción como la de estas personas, ella tiene una reacción diferente. Jesús le dice, la reacción de ella es normal casi en la mayoría de nosotros, por eso me detuve porque se me vino a mi mente las veces en que Dios salió a mi encuentro y siempre había una excusa. Ella quiso desviar el tema. Y Jesús le dice, trae a tu marido. Ella, no tengo. Bien has dicho, 5 has tenido y el que no tienes hoy, pues no es tu marido. Y en el verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí es donde ella trata de desviar la atención de su realidad, de la confrontación de su pecado. Y en el verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar.
Ella le está diciendo, pues así en otras palabras, ¿cuál es la religión verdadera, Señor? ¿Qué tiene esto que ver lo uno con lo otro en cuanto a lo de su pecado y lo de la adoración, la religión o la práctica o el culto? Ella le dice, estoy un poco confundida, Señor, porque yo que soy samaritana, me mandan a adorar aquí en el monte Gerizim, donde se ha hecho por muchos años. Mis padres y los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres lo han hecho. Pero los judíos, ustedes dicen que hay que hacerlo allá en Jerusalén, en el templo reedificado de Salomón. ¿Quién tiene la razón? Esta es la típica reacción de todo pecador que es expuesto al mensaje del Evangelio. Cuando alguien habla del Evangelio, la palabra de Dios, ¿qué dice que es? Como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, capaz de cortar hasta el alma, dice, llegar hasta allá, hasta adentro. Y es una de doble filo, porque no solo entra, sino que también sale. Así que por donde pase, hay una herida, hay un toque, toca la fibra de nosotros. Así que cuando somos expuestos ante el Evangelio, ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios mismo, nuestro pecado se ve revelado. Y buscamos nosotros cómo escondernos, como le pasó a Adán. La reacción de Adán al escuchar que ahí venía Dios, se escondió. ¿Cuántos de nosotros hoy, mientras escuchan a un predicador hablar y toca la fibra de tu corazón, bajan la mirada, apartan la mirada, porque sienten que su pecado ha sido revelado y se confrontan contra la palabra de Dios que es viva? Todos los pecados, por muy ocultos, son expuestos a la luz. Así que de inmediato nace en nosotros un profundo interés por saber si existieron los dinosaurios. Te están hablando que eres un pecador, que sos un mentiroso, que eres un adúltero, que eres un ladrón, y como te ves confrontado con eso, decir, ¿y existieron los dinosaurios? ¿Se irán a salvar los marcianos? Sí, hay gente que dice que los ha visto. Otros se van a algo como más bíblico, más religioso. ¿Y quién se casó con Caín? ¿Quién era la esposa de Caín? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Y comienzan una serie de situaciones y preguntas, inquietudes, para tratar de desviar el tema con respecto al pecado que ha sido confrontado por la palabra de Dios. Queremos evadir la realidad de nuestra propia vida. Nosotros podemos caer rápidamente en estas tretas de evasión y podemos tratar de adentrarnos en los temas del dinosaurio. Pues. Bueno, sí, te recomiendo que veas una serie de películas de la época jurásica y que los pterodáctilos y que sí, en el museo de tal hay unos huesos. Podemos nosotros meternos en eso porque tal vez nos fascina o no has visto, no sé, esos programas de televisión del espacio y ahí se encuentran con otras criaturas. Posiblemente en el Arca de Noé había un marciano, no un dinosaurio. Bueno, la gente comienza pues a divagar y muchos cristianos son desviados fácilmente, pero Cristo no. Él no podía ser evadido fácilmente, porque para él le era necesario pasar por ahí. Era necesario un encuentro con él. Es necesario un encuentro con él. Y él toma esa misma pregunta que la mujer le hace para llevarla directamente al punto que él quiere llevarla desde el inicio, la razón por la que él estaba ahí sentado con ella. La mujer le dice, yo necesito saber cuál es el lugar donde debo de adorar, el monte Gerizim o el templo de Salomón en Jerusalén. ¿Cuál es el sitio correcto? Esas eran las preguntas de ella. A lo que Cristo le responde que lo importante de la adoración,
no es dónde, sino cómo y a quién. Que eso nos quede claro. No es el dónde, sino es el cómo y a quién vas a adorar. Verso 21, capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, hoy que estás aquí también tú sentado y sentada, porque esto no solamente para las mujeres, para todos, no es el lugar lo que importa. Y en el verso 22 lo dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes los samaritanos adoran al que no saben, al que no conocen. ¿Cuántos aquí conocemos a Dios? Conocemos de Dios. Conocemos a Jesús, su acción. Y Él le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué Jesús le dice estas palabras a la mujer? Por algo muy simple. No olvidemos que los samaritanos rechazaban mucho de las escrituras. Solo aceptaban, como les mencioné, el Pentateuco. Los 5 primeros libros, así que los libros proféticos, históricos, poéticos, ellos los rechazaban, por lo que tenían un conocimiento deficiente respecto de la redención, de la salvación, del Mesías venidero. Desconocían los caminos de Dios, desconocían de la persona de Dios, por lo que su adoración era deficiente, basada en ideas, métodos, conceptos, mezclas con el paganismo, porque su carencia de conocimiento bíblico de la persona de Dios les impedía adorar a Dios de una mejor manera, que tuvieran una relación con los ritos que apuntaban a Cristo. Ellos tenían un arroz con mango de toda su tradición y de todas sus prácticas, pero que no lo llevaban a el Dios verdadero, a la revelación del Dios verdadero, perdón. Es por eso que el cristiano, nosotros los creyentes, debemos estar expuestos a toda la palabra de Dios, no solo a una parte de ella, para que entendamos a través del elemento indispensable de la palabra de Dios cómo podemos y debemos tributar una verdadera adoración. Felicito nuevamente a los hermanos que estuvieron ayer en el taller bíblico, porque esto a todos nos ayudó a salir, a algunos de la ignorancia, a otros del desconocimiento, a otros del error, y ampliar más y saber más de cómo adorar verdaderamente a Dios, porque estamos conociendo su palabra. Por eso Jesús les dice: ustedes no saben adorar porque no conocen a Dios. Nosotros los judíos lo conocemos un poco mejor, porque ellos, los judíos, han aceptado toda la escritura de Dios que había hasta ese momento, y podían tener ciertos ritos que apuntaban a Cristo mismo. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera van a adorar al Padre? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Pero aquí hace una aclaración para poder entender lo de la adoración. Porque si nosotros no entendemos ese verso 23, simplemente va a ser una frase muy conocida o una cita que todos podemos recitar, pero vacía. Y tenemos que entender esto, y el verso 24 lo amplía y lo profundiza, aunque está en una pequeña frase. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todo lo que uno pueda conocer, estudiar sobre la adoración gira en torno a esa declaración que Jesús hizo.
Aquí están dos elementos esenciales de la verdadera adoración. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. La vez pasada mencionábamos que si hay una adoración en espíritu y en verdad, quiere decir también que hay una adoración que es hecha desde la carne y es falsa. Hay muchos aquí, cuando digo muchos aquí, me refiero en el planeta Tierra, que abren su boca, entonan bonitos himnos, cantan muy bien, majestuosamente, angelicalmente, pero solamente hacen eso. No adoran a Dios. Están cantando. Tienen muy buen, ¿cómo le llaman? Registro vocal, así sería el término, ¿eh? Tienen un muy buen registro vocal. Saben usar el aire bien en el diafragma. Y entonan muy buenas las notas. Suben una octava, una décima, una 16ava, no sé cuánto. Y suben o bajan. Hacen esas cosas que yo no puedo hacer. Pero lo hacen bien. Pero eso no es adoración. Porque la base de la oración, primero, es conocer y entender que Dios es espíritu. Y ese punto es lo olvidado de la adoración en la iglesia. Eso se ha desechado. La gente busca el entendimiento y la comprensión de adorar en espíritu y en verdad, pero se olvidan de que Dios es espíritu. Entonces, la base para determinar el tipo de adoración que nosotros como individuo o como iglesia debemos de darle a Dios radica primero en la naturaleza de Dios mismo. Si nosotros no entendemos eso, nuestra adoración tiene problemas. La adoración que nosotros tributamos no es completa. Cristo dice, Dios es espíritu, y los que le adoren a ese Dios, que es espíritu, que no es un ídolo como lo hacen en otras religiones, que tienen parámetros humanos, y Dios, como es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Primero nos está hablando de una acción opcional, porque Dios es espíritu. Es por eso que al entender que Él es espíritu, es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Cualquier otro tipo de adoración es inaceptable delante de Dios. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Sabiendo esta base profunda, se puede entender entonces, en primer lugar, que Dios es espíritu, y significa que no es un ser físico ni corpóreo, no es un ser material, así como ustedes, como yo. Las propiedades que le atribuimos nosotros a la materia no se las podemos atribuir a Dios. Extensión, peso, masa, partes, color, sabor, nada de eso, porque Dios es espíritu. Hubo un tiempo, eso lo recuerdo, en que a los niños se les enseñaba que Dios Padre era un anciano con barba blanca, sentado ahí en un trono, allá arriba en el cielo. Dios no es eso, porque Dios es espíritu. Pero esa es la imagen que se ha pintado desde hace mucho tiempo. Si pudiéramos hacer como una especie de encuesta para poder entender esto un poco mejor, diría, a ver, ¿quiénes de las que han estado casadas o están casadas están seguras que sus esposos o cónyuges lo aman? O aquellas que son mamá o papá, ¿cómo pueden asegurar que sus hijos los aman? O a la inversa, ¿cómo puedes asegurar que tu mamá o tu papá te ama? Cualquiera de ustedes pueden amar a alguien, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su mamá, papá. Y ese amor es real.
no lo voy a poner en duda. Eso se puede hasta percibir en muchos casos. Pero el amor en sí mismo no es tangible, ni es material. No tiene tamaño, no tiene peso, en sí mismo no tiene sabor, no tiene olor, aunque la pareja no se bañe. El amor no tiene ese olor. El amor es algo real, que está en el espíritu de quien ama y lo entrega. Y asimismo lo recibe quien lo está dando. Ese amor no es tangible, pero fíjense en las parejas o en los padres y los hijos, y ellos pueden asegurar que aman o reciben ese amor. Pero si no es algo tangible, he escuchado a algunos que preguntan, y dice generalmente los papás o los padres a los pequeños le dicen, ¿cuánto me amás? ¿Hasta dónde me amás? Y aquellos niños en su inocencia dicen, todo esto, así de grandote te amo. En mi caso, mi amada esposa me dice, yo te amo hasta el infinito. Y yo le digo, yo te amo este poquito más. Un poquito más de lo que ella me ama. Así que si ella me ama hasta el infinito, pues yo un poquito más. Pero obviamente no es medible, porque no es tangible el amor en cuanto a la manera en que nosotros podemos medir o percibir las cosas naturales. Así que no nos olvidemos que Dios es espíritu. Así que no podemos medir o dimensionar el amor de Dios. Sí lo experimentamos, sí lo recibimos. Pero como le hago pregunta a veces a algunas personas, a ver, de los presentes, ¿quién me puede explicar o definir a qué sabe el chocolate? O, como le hago también a algunos, la fruta llamada jocote, si yo no la conociera, ¿cómo me la podés explicar? Ninguna explicación física, química, biológica, de la manera hasta matemáticamente que me la quieran explicar, yo no la voy a poder entender hasta que lo pruebe. Hasta que yo lo pruebe. Igual es el amor de Dios. Yo no se los puedo explicar, solo sé que es grande, enorme, infinito, fuerte. Puedo tratar de transmitirle a ustedes una idea, pero hasta que ustedes permitan experimentarlo, no lo van a poder entender. Así que si no entendemos que Dios es espíritu, nuestra adoración va a ser muy limitada. En Deuteronomio, en el capítulo 4, del 15 al 19, habla literalmente de una prohibición de adorar imágenes, y este es el hecho de que ellos, a pesar de haber visto imágenes en Egipto, no deberían moldear a Dios a una imagen. Por eso cuando Dios descendió al monte Sinaí a darles la ley, no vieron a Dios. ¿Qué fue lo que vio el pueblo? Fue una nube que descendió ahí sobre el Sinaí, oyeron los truenos, los relámpagos, la tembladera de la tierra, pero todo eso solo era un preámbulo de los anuncios de Dios, pero no vieron a Dios. Entonces, si ellos tomaban cualquier imagen, una imagen física, ya no estaban adorando al Dios verdadero, porque Dios es espíritu, y estaban limitando o limitan a Dios a algo en el tiempo y en el espacio. Así que Dios no es como nosotros pudiéramos imaginarnos o como nos los pintaron desde pequeños. Él no tiene un cuerpo como nosotros creemos. Nosotros encasillamos muchas veces a Dios. Algunos se han puesto a cantar aquí cantos de adoración y se imaginan, no sé, a un viejito allá en el trono llorando porque le impactó la manera en que yo canté. Nosotros no debemos hacer eso, porque al hacer eso, al encasillar a Dios, estamos volviéndonos idólatras. Porque yo estoy haciendo una imagen de Dios
el Dios invisible, y estoy haciendo una imagen de alguien a quien no conozco. Yo no sé cómo es. Así que no debo buscar una imagen que se asemeje a Él. Y ese es uno de los problemas de la iglesia, es que busca una imagen de Dios para adorar de manera tangible y corpórea a un Dios que no es eso, porque Dios es espíritu. En la época de la persecución en Roma, están lo que se conocen las catacumbas. Si ustedes buscan, lo pueden buscar después, ¿verdad? O no lo hagan ahorita, imágenes de lo que representaban a Jesús en esa época, en la iglesia primitiva, no van a encontrar a un hombre de barba, pelo largo, con los brazos extendidos y orificios en las manos. No, van a encontrar a un pastor con su oveja cargándola. Esa es la imagen que ellos tenían de Jesús, un pastor. Y él hablaba de que él era el buen pastor. Y también había un símbolo, ictis, no ixoie, sino ictis en griego, que significa pez. Que el anagrama de él dice Jesús, Hijo de Dios Salvador. Ellos tenían una imagen que Jesús, diferente a la que nosotros hoy tenemos, rubios, azules, así, con un cuerpo bastante musculoso. Pero Dios es espíritu. Es cierto, Jesús vino en forma humana, pero Dios Padre no. Jesús vino y se hizo hombre entre nosotros. Pero como nosotros tenemos una imagen humana de Dios, caemos en el error de no adorarlo correctamente. Recordemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta, dice. O se arrepienta, perdón. Aunque la Biblia menciona algunas veces la mano de Dios, los ojos de Dios sobre mí, la boca o la voz de Dios, pero esa es una manera antropomorfa de tratar de dar una idea de lo que Dios es. Dios es espíritu y Dios Padre es invisible. En Colosenses 1:15 dice al Dios invisible, y en 1 Timoteo 1:17 alaba a Dios diciendo: el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La iglesia del Nuevo Testamento no se hizo una imagen de Dios como sí lo hizo Israel en el Antiguo Testamento, pero aunque Dios es espíritu, Él también es un ser vivo y personal, y podemos conocerlo nosotros personalmente. Josué 3:10 dice que habla de un Dios. En esto conocéis que el Dios viviente está en medio de vosotros, es un Dios vivo. El Salmo 84:2 declara: mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Desde el punto de vista, inclusive filosófico, Dios puede ser un espíritu a fin de ser infinito. No está limitado en el tiempo. Así que en Juan 4:24, Jesús le hace la conexión entre Dios siendo espíritu y adorarlo en espíritu y en verdad. La idea es que, puesto que Dios es espíritu, las personas tenemos que adorarlo correctamente, sabiendo quién es Él en espíritu. La Biblia está hablando del corazón. Adorarlo como Él quiere, en lugar de confiar en tradiciones, ritos o lugares físicos. Dios quiere que lo adore con el entendimiento. Desde mi ser interior, debemos nosotros adorar a Dios tomando en cuenta que Dios es espíritu. Dios no es un ser al cual nosotros podamos darle una forma particular. Por eso Cristo dice que nuestra primera consideración para entender lo que es la adoración es entender que Él
Dios es espíritu, no una figura, no un lugar, no un método respecto a la genuina adoración. Así que si no entendemos que Dios es espíritu, estamos nosotros distorsionando o limitando la adoración al Dios verdadero. Los samaritanos adoraban en Jericín, los judíos en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar, Señor? En vez de discutir cuál es el lugar de la adoración, el Señor le hace ver a esta mujer que su venida, la venida de Cristo, corporalmente a la tierra, trajo consigo un cambio increíble. Desde que Cristo vino a la tierra, el lugar de la adoración ya no tendrá importancia. Porque antes la gente solo podía adorar en el tabernáculo, allí al principio, luego en el templo. Pero en el verso 21 de Juan 4, Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que lo primero, adorar a Dios debe ser desde nuestro corazón. ¿Cómo adoro a Dios desde nuestro corazón? Involucrando mi ser interior, porque Dios es espíritu. ¿Y qué adoración demanda Dios de mí? Una adoración espiritual. Dios es una persona. La adoración con quien es espíritu. Debe ser por medio de Él, de Jesús, en el cual yo puedo comunicarme con Él. Yo puedo mover mi boca, puedo saberme muchas canciones, hasta me puedo emocionar. Pero si mi corazón no está conectado con Dios, no estoy adorando a Dios. De ahí es la representación de Cristo a los fariseos haciendo eco lo que Isaías le decía. Y aparece en Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La adoración, para ya ir finalizando, conlleva en sí un acto simple y espiritual. La verdadera adoración no requiere nada físico para que se lleve a cabo. Sin duda nosotros utilizamos pues aquí un teclado, otros instrumentos que nos pueden ayudar de algún modo, pero no son necesarios. Por ejemplo, yo no toco ningún instrumento, entonces no puedo adorar. Yo no tengo una voz afinada para cantar, entonces no puedo adorar. La genuina adoración tiene que brotar del corazón de quien conoce y reconoce quién es Dios, sin necesidad de un impulso externo, porque para tener rito, ahí está el Antiguo Testamento. Porque si necesitamos sentir para adorar, eso ya lo abolió Cristo. Por eso lo único indispensable para adorar a Dios es un corazón. Dios es espíritu y demanda que le adoremos en espíritu. Entonces, ¿por qué fallamos en la adoración? Porque nosotros como iglesia estamos más acostumbrados a los ritos, a la liturgia, que adorar a Dios en el espíritu. Porque además nos hemos olvidado o no sabíamos que Dios es espíritu, que no podemos nosotros moldearlo, que Él es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y todos buscan tal vez tratar de tener una experiencia sobrenatural. Y está bien que la tengan, pero ese no debe de ser nuestro fin, sino que es adorar a Dios en el espíritu. Por eso siempre estoy insistiendo en decirles y compartirles cuán grande es Dios, qué enorme es Dios.
Si ustedes tuvieran la oportunidad de montarse en un telescopio, en una nave espacial y tratar de ver la profundidad del universo, y van a encontrar cientos de miles de millones de galaxias, y en cada galaxia estrellas, planetas, y todo eso lo hizo Dios. Y a cada una de esas estrellas Dios las conoce y las llama por su nombre. Y así que en la infinidad del universo volteó y me vio a mí. He compartido esta expresión cualquier cantidad de veces. Si en una noche negra, sobre una piedra negra, hay una hormiga negra, ahí Dios la ve y la ama. A mí me volteó a ver Dios, la grandeza de Él, porque ahí está simplificado la adoración, que todo un Dios grande se fijó en algo tan pequeño. No hay nada más grande que Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Solo lo dice y las cosas se hacen. Grande, grande, grande Dios. Por eso mi adoración tiene que ser reconociendo quién es Él. No porque yo quiera sentirme bonito, no porque yo quiera sentir escalofríos en mi piel o que la tierra tiemble. Es que Él es Dios. Y si nosotros olvidamos o perdemos de vista quién es Él, lo grande que es Él, y que por amor a mí envió a su Hijo para que yo tuviera vida, entonces estoy en el camino correcto de la adoración. Porque Dios es grande. Grande es Dios. Bendito sea su nombre. Tiembla